Les pregunto algo. ¿En alguna ocasión de sus vidas han sentido miedo? Muy seguramente sí. Yo lo he sentido. ¿Alguno de ustedes lo ha sentido? Lastimosamente sí. Y uno siente como que se paraliza, como que no puede avanzar. Pero la palabra de Dios no nos dice que debemos tener esos temores. Al contrario, la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. También nos enseña la palabra que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Nosotros somos más que vencedores en el Señor y en Él vamos valientemente, vamos avanzando. Así que podemos decir que no somos llamados a sentir temor. Sin embargo, te quiero decir algo. La palabra me enseña que hay un temor que me hace bien. Hay un temor que sí necesito en mi vida, aunque su significado es totalmente distinto a ese del cual estábamos hablando, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero te quiero decir que hay un temor que me hace bien. Dile a la persona de tu lado, hay un temor que te hace bien. El temor que me hace bien. ¿Sabes cuál es ese? El temor de Dios. Dile a la persona del otro lado, por favor, el temor de Dios te hace bien. Temor de Dios. Sí, temor de Dios. Vamos a la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que nos dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La palabra de Dios desarrolla el temor de Dios. En muchísimos pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos muestra la importancia que tiene y cómo es de útil para nuestras vidas. Y nos está diciendo aquí que la sabiduría necesita del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Podríamos entender el temor de Dios cómo? Vamos a verlo. Entonces podemos decir que es un respeto absoluto hacia Dios, una reverencia a Dios. Me encanta esto, un estilo de vida. Temor de Dios como un estilo de vida, una manera de vivir, donde constantemente estamos siendo respetuosos del Señor, reverentes al Señor, consagrados al Señor. Un estilo de vida que provoca conciencia de que Dios está conmigo. Es un deber de honra a Dios. Pero también es un asombro ante su grandeza y autoridad. Me encanta eso. Asombro ante su grandeza y autoridad. Nosotros debemos tener claro que Dios nos ama. Dios es amor. ¿Ustedes lo saben? Dale un aplauso, por favor, a ese Dios todopoderoso que nos ama tanto, que nos ha dado salvación, y no solo salvación, sino que nos ofrece una vida distinta, una vida guiada por Él. Pero también la palabra de Dios me enseña que Él es fuego consumidor. Entonces, ante la grandeza de Dios, ante lo inmenso, ante su inmensidad, yo debo tener claro y debo tener un asombro de lo que Él es. Es un estilo de vida que me acerca a Dios. Temor de Dios es un estilo de vida que me acerca a Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Y lo vemos así y lo definimos, pero ¿qué significa esto en nuestra vida diaria? ¿Qué significa en lo cotidiano? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De eso vamos a estar hablando los próximos minutos. Y vamos a atesorar esta palabra en nuestros corazones, porque va a significar un antes y un después en la manera como llevamos nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Pregunté por aquí, ¿cuántos lo creen? Y de este lado, ¿cuántos lo creen? El temor de Dios va a permitir un antes y después en la manera como llevamos nuestra vida. Ese temor de Dios, les decía que la palabra
la Biblia es intencional, o sea, el Espíritu de Dios es intencional, el Espíritu Santo es intencional al hablarnos a través de su palabra sobre el temor de Dios. Lo coloca en diferentes partes, tiene muchas maneras de evidenciarse en la vida de las personas. Pero te quiero resaltar 3 aspectos a los cuales el temor de Dios me impulsa, me lleva a. Uno de ellos es que me lleva a santidad. El temor de Dios me lleva a santidad. ¿Cómo así? Y vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿quiénes tienen promesas de Dios? Hermoso. Ay, no, pero vamos a decirlo con fe. ¿Quiénes tienen promesas de parte de Dios? Bueno, atentos a lo que viene. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad va a ser perfeccionada ¿en qué? En el temor de Dios. La santidad va a ser perfeccionada en el temor de Dios. Lograremos vivir una vida en santidad solo si tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Si tenemos temor de Dios, entonces vamos a poder vivir una vida en santidad. ¿Qué significa una vida en santidad? Es una vida apartada para Dios. Una vida en santidad significa una vida apartada, de uso exclusivo para Dios, consagrado. Consagrado es algo que se apartó para un uso exclusivo. Les hago una pregunta. ¿Será que hay algún objeto en su casa que sea exclusivo para su uso, apartado para usted? Algunos tendrán, ayúdenme por favor. Un vaso, muy bien, pero, por acá miren lo que me dicen. ¿Cómo? Un cepillo de dientes. Ese es exclusivo para el uso de cada uno, ¿cierto que sí? ¿O usted comparte su cepillo de dientes? No es como muy bueno, ¿cierto? ¿Será que de pronto usted su cepillo de dientes lo puede compartir para que lo usen para limpiar a la mascotica? No, ¿verdad que no sería bueno? O de pronto para limpiar el lavamanos y otras cosas más. No, tú quieres que ese cepillo de dientes sea el tuyo, ¿cierto? ¿Quién abraza su cepillo de dientes? No, yo lo quiero para mí solo. Tu cepillo de dientes es consagrado para ti. Permítame la comparación. Es apartado para ti. Y tú no quieres que nadie lo ande utilizando, porque después tú vas a colocarlo en tu boca. Lo mismo sucede con Dios. Dios nos llama a ser apartados para el uso exclusivo de Él, para que Él sea nuestro Dios soberano y manifieste su gloria y su majestad en nuestras vidas y en nuestro camino. Sin embargo, nosotros muchas veces nos prestamos para no tener un uso exclusivo de Dios, sino que también nos prestamos para un uso de inmundicia con las cosas de este mundo. Lastimosamente, eso suele suceder. El temor a Dios me lleva a una vida en santidad, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. El temor de Dios es el que me va a permitir saber qué es lo bueno y lo malo. Es lo que me va a permitir discernir los caminos que debo seguir. A veces cometemos equivocaciones en las decisiones que tomamos. Muy seguramente no estamos actuando con temor de Dios, porque Él nos da la dirección. Es necesario que nuestro camino apunte a una vida en santidad. A veces no es fácil. No es fácil porque hay cosas que valoramos y apreciamos y queremos. Y hay maneras de actuar, de comportarnos que queremos que continúen porque no son placenteras a nuestra manera de vivir. Pero la palabra de Dios nos está queriendo llevar por un camino que es el mejor para nosotros, y ese camino es de santidad. Apartados para Él. Acuérdense del cepillito de dientes cada vez que vayamos a hacer algo que sea desagradable a Dios. Dios nos quiere para su uso exclusivo. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios me quiere para su uso exclusivo, para Él, porque me ama. También el temor de Dios nos lleva, fíjense esto, a aborrecer el mal.
¡Wow! ¡Qué interesante! Proverbios 8:13, mira lo que nos dice. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Tremendo lo que me está diciendo la palabra. Me está dando definiciones del temor de Dios. Y me está diciendo es aborrecer el mal. Así como Dios aborrece el mal y a lo malo lo llama malo, yo debo, teniendo ese temor de Dios, que me lo da el Espíritu Santo, debo también aborrecer lo que para Dios es malo. Entonces, aquellas prácticas quizás corruptas, si Dios las aborrece, ¿por qué yo las contemplo? Si aquellas prácticas de codiciar lo que no debo codiciar, o de infidelidad, o de fornicación, o de adulterio, si sé que son desagradables a Dios, ¿por qué yo no las aborrezco, sino que las consiento? Porque no tengo temor de Dios. ¿Quién quiere desarrollar temor de Dios en esta mañana? Ay, no los veo decididos. Créame, vale la pena. ¿Quién quiere desarrollar temor de Dios en esta mañana? La vida es de decisiones y esta es una de ellas. Aborrecer el mal, Proverbios 8:13. El mal debe ser rechazado y sus prácticas oscuras, turbias, relaciones que a veces tenemos que no nos llevan a nada bueno. Si sabemos que es una relación de coqueteo que nos va a llevar a una infidelidad, pues eso lo aborrece el Señor. ¿Por qué tú no lo aborreces? Esta mañana también es para confrontarnos con el amor del Señor, pero para confrontarnos de que es necesario que nuestra manera de vivir tenga un estilo de vida en el cual lo honremos a Él de tal manera que caminemos el camino de santidad que Él desea. Amén. Otra cosa hermosa a la cual nos lleva el temor de Dios es a obedecer. Y vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. El libro de Eclesiastés es un libro precioso. Bueno, toda la Biblia es preciosa, pero este libro se caracteriza por la sabiduría que tiene. Hay consenso en considerar que lo escribió Salomón, un hombre que fue muy sabio, pero que también tuvo momentos en su vida donde el temor de Dios, que es como una lámpara, se le fue apagando. Pero en su edad avanzada, con tanta sabiduría, podía tener unas reflexiones profundas. Y fíjense que aquí me está diciendo el libro de Eclesiastés, en sus 2 versículos finales, ya para concluir, se atreve este libro, inspirado por el Espíritu Santo, a decir lo siguiente. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios, teme a Dios. Es una enseñanza capaz de llegar a la esencia de la vida y nos está diciendo: teme a Dios y obedece mis mandatos. Cuando dice obedece los mandamientos, está diciendo acción, acción. Teme a Dios, pero acción. ¿Y cómo cumples? En la obediencia. Porque el temor de Dios se va a manifestar en honra, en gratitud y en obediencia. Honra, gratitud, obediencia será una expresión del temor de Dios. Así que esta palabra está diciendo esto. Y a veces nos cuesta obedecer. El temor de Dios va a implicar también obedecer, aplicar su voluntad en nuestra vida. De pronto podemos pensar, no, pero si ya Jesucristo vino y se entregó en la cruz, entonces no debo cumplir los mandatos. No, Él no vino a que tú no cumplieras los mandatos. Él vino incluso a que vayamos mucho más allá en la presencia de Dios. Vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna, vino a darnos una vida abundante. Vino a guiar nuestro camino hacia
la victoria. Es el plan de Dios. Pero en ese plan perfecto de Dios, el obedecer es una manera de expresar el temor de Dios. Les decía entonces que el temor de Dios me lleva a santidad, a aborrecer el mal y a obedecer. Quiero compartirte 3 alertas o advertencias bíblicas, claro está. Estas advertencias son como cuando un aparato tiene algún problema en funcionamiento y de pronto sale allí una señal que me está diciendo pilas con esto, alerta. Bueno, vamos a compartir esas 3 advertencias. La primera es, todo es conocido por Dios. Cuéntale al de al lado, todo es conocido por Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Nos podemos esconder quizás del jefe o quizás del propietario de algo que se lo estamos cogiendo, tomando, o de pronto del esposo o de la esposa y ni cuenta se dará. Pero de Dios nadie puede esconderse. Y el versículo que leíamos anteriormente en el libro de Eclesiastés, de hecho, el último versículo del libro de Eclesiastés nos decía que Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. De todo daremos cuentas a Dios. Aclaro algo, no significa que la salvación va a estar dada por lo que yo haga. No, la salvación es dada por fe en Jesucristo. Clarísimo. Sin embargo, te quiero decir que de todo daremos cuentas. Somos salvos, sí, pero vamos a dar cuentas a Dios. Vamos un día a llegar delante de su presencia. Y aquello donde nadie nos ha visto, no me digan lo que ha sucedido donde nadie nos ve, yo tampoco les cuento, pero ¿sabes algo? Dios ya lo sabe. Dios lo ha visto. Y a partir de este momento en adelante, cuando tú y yo estemos solos, cuando nos encontremos, nos enfrentemos a situaciones, circunstancias en las cuales hemos tomado un camino equivocado, ten presente que Él está ahí viendo y que debemos dar cuentas de todo, incluso de lo bueno y de lo malo que se hace cuando estamos solos en secreto. Así que una advertencia es, hombres, damas, jóvenes, sin distingo de edad, condición social, etnia, sin distinguir nada de eso, te quiero decir que Dios todo lo ve, todo lo sabe. No para dañarnos, quiere hacernos el bien, pero también nos está advirtiendo y nos está diciendo en este versículo y muchos otros en sintonía con este, de que de todo tenemos que dar cuentas. Así que debemos obrar conforme a lo que Él nos indica en su palabra. ¿Están conmigo? Uy, ese amén, vamos a darlo con más fuercita. ¿Están conmigo? Todo es conocido por Dios, primera advertencia. Segunda, vamos a Jeremías 2:19. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19, nos dice lo siguiente. Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. La palabra de Dios nos está refiriendo allí que efectivamente hay consecuencias de las prácticas de maldad de nuestra vida, del pecado, de nuestros actos. Tienen consecuencias y persigue ese mal a la persona que lo comete. Obviamente, tranquilo, no se me asuste, que en Cristo Jesús, cuando hay arrepentimiento genuino, hay perdón de pecados y Él nos limpia, pero es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento real, verdadero, de lo profundo de nuestro corazón. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, fíjate que estas advertencias nos ayudan porque es posible
y el Espíritu Santo nos está guiando y nos está dando revelación, es posible que esas alertas se estén levantando en nuestra vida a la medida que vamos hablándolo. Y tenemos esta en Proverbios 1, 28 al 29. Proverbios 1, 28 al 29. Esta cuando la leí, no les puedo negar que me causó así como escozor. Proverbios 1, 28 al 29 dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Repito, mira lo que está diciendo. Entonces me llamarán y no responderé. ¿Cuántos saben que Dios escucha lo que nosotros le decimos y que responde? Amén. Sin embargo, acá la palabra me está diciendo que aquellos que no escogieron el camino, el estilo de vida del temor de Dios, llega un momento en que no son escuchados. Qué duro esto. Esto me recuerda al pasaje cuando el rey Saúl, hubo un momento en que él ya actuaba sin temor de Dios totalmente, y la palabra evidencia de que él no se había dado cuenta que el Espíritu ya no estaba con él. Qué doloroso. Qué doloroso aquellos que conocemos del Señor y que consideramos que estamos en el camino del temor de Dios hoy, pero un día quizás volteamos atrás y vemos de que hace tiempo que ya Dios no nos escucha porque nuestro camino se ha desviado tanto de su voluntad. Eso es doloroso. Aquel que esté firme, mire que no caiga. Esto aplica para todos. De pronto alguno está escuchando esto y dice: no, yo estoy muy bien, no, yo estoy muy bien, y lo felicito y está bien. Y vamos a seguir así, vamos por ese camino. Pero te quiero decir también que aquel que se sienta que está firme, pilas que no se vaya a tropezar y se me vaya a caer. Vamos a caminar con el Señor, y el temor de Dios es el que nos va a ayudar. Tener esa reverencia, ese respeto, saber que Él está ahí en todo tiempo, en todo momento, y que yo cuando actúo debo reflejar la voluntad de Dios en mi vida. Es indispensable para nosotros, para que tengamos un camino y una vida de sabiduría. Amén. Entonces, 3 advertencias te compartí. Todo es conocido por Dios. Hay consecuencias del mal. Es amargo no temerle. Y lo que leíamos ahorita: Dios no responde cuando hemos perdido el temor de Dios. Pero los veo así como algunos están un poco inquietos. Sonríe con la persona que tienes a tu lado, por favor. ¿Sabes algo? Dios nos confronta porque nos ama. Y fíjate que el temor de Dios tiene beneficios. Una lista larguísima de beneficios. Les quiero compartir 3 que el Señor me inquietaba con ellos. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riqueza. Pero no, vamos a leer otra vez. Vamos, ayúdenme por favor, ayúdenme. Proverbio 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Caramba, ¿cuántos quieren eso? Riquezas, honor y larga vida. Yo lo quiero. Riquezas, honor y larga vida. Hay otros versículos que también se refieren y dicen: el temor da larga vida. Queremos vivir más. De hecho, muchas personas están muy atentas a esto y nos cuidamos y tratamos de vivir lo mejor posible más tiempo. ¡Qué bendición! Aquí la palabra de Dios me está dando un secreto profundo y me está diciendo: mira, en el temor de Dios vas a encontrar riquezas. A veces nos afanamos tanto en nuestras propias fuerzas, en querer hacer las cosas a nuestra manera, alejados de Dios. Pero así como dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mira que aquí la palabra me está diciendo que si tememos al Señor vienen añadiduras. Qué tremendas añadiduras. Me encantan y las voy a repetir nuevamente. ¿Cómo es? Riquezas, honor y una larga vida. ¿Quién lo quiere? Les pregunto otra vez. Yo lo quiero. Entonces, temor de Dios como un estilo de vida. Buscamos cómo, la manera. Claro, porque si nosotros vivimos una vida
con temor de Dios significa que vamos a tener al Señor hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos. Nos va a dar las estrategias para avanzar. A veces, mira, yo les quiero decir algo. Por más brillantes que seamos, hay un momento en que esta mente hasta ahí llega, es limitada. Pero hay un Dios todopoderoso que nos puede dar estrategias que van más allá de las posibilidades humanas. Hay un Dios todopoderoso que tiene reservados sus secretos para aquellos que le buscan. Hay un Dios todopoderoso que va con nosotros. Y así como dice el devocional del año 2025, paréntesis, vamos a adquirirlo, vale la pena, está súper. Dice, el Rey marcha al frente. Yo te quiero decir que aquellos que caminamos en el temor de Dios, no debemos tener miedo a nadie. Solo respeto a Dios, temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Rey marcha al frente de nosotros, va adelante en el campo de batalla. Nunca iremos solos. La presencia del Señor va delante de nosotros. Beneficios, riqueza, honor y larga vida. Otro. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios. Recuerdan que habíamos leído ahorita un pasaje donde decía que el que no tenía temor de Dios, Dios no lo estaba escuchando. Pero acá me está diciendo que el que tiene temor de Dios es escuchado. Yo quiero tener línea directa. ¿Tú sabes lo agradable que es tener línea directa? De pronto tienes una línea directa con alguien que consideras relevante, de influencia o importante. Qué bueno. Pero te quiero decir que hay una línea directa mucho más relevante que tiene mayores beneficios para quien la utiliza. Y es la línea directa con el Señor, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esta palabra me está diciendo que si yo tengo temor de Dios, cuando yo le diga, Él me escucha en todo tiempo, en todo momento, porque llevo entonces una vida de santidad que agrada al Señor y el temor de Dios se vuelve un estilo de vida. ¿Cuántos quieren tener esa línea directa con el Rey? Dale un fuerte aplauso, por favor. Otro beneficio, este me encanta. Me encanta, es un tema precioso. Salmo 147:11. 147:11. ¿Qué nos dice el 147:11? Léanlo conmigo, por favor. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Favorece el favor de Dios con los que tienen temor de Dios. El favor de Dios. Hay momentos en los cuales llegamos hasta cierto punto, porque hasta allí podemos llegar. Pero el favor de Dios, ese favorecimiento, esa posibilidad de ir más allá de donde nuestros límites humanos nos permiten, eso lo da el Señor, lo reserva para aquellos que tienen temor de Él. Aquellos que tengamos temor de Dios, el Señor nos está diciendo, mi favor va a estar contigo. Voy a estar contigo. Recuerdo la vida de José, un personaje bíblico. Fue vendido por sus hermanos, tuvo dificultades. La palabra me enseña que el favor de Dios estaba con José. Estaba con él. El final de José fue maravilloso. Todas las cosas que sucedieron, cómo se cumplió toda la promesa que Dios le había dado. Se reencontró con su padre, pudo bendecir a su familia y para el pueblo de Israel fue muy, muy significativo en la historia del pueblo hebreo el papel de José. El favor de Dios estaba ahí. Llegó a tener muchísima influencia en las autoridades gubernamentales de aquel momento, en aquel contexto histórico. Llegó a tener una influencia altísima. Pero sabes, José tenía temor de Dios. Ese mismo José, siendo más joven, trabajaba con Potifar, un hombre de influencia, quien salía a trabajar todo el día y la esposa quedaba ahí, solita. Me la imagino que sería muy linda también, claro. Y ella le coqueteaba a José y le insinuaba cosas.
Pero José tenía claro. Y hay un pasaje en el cual José dice que era por Dios. Por Dios. Había temor de Dios en el corazón de José. Y él no falló y no tuvo relaciones íntimas con esa mujer. No porque ella no se le insinuara, porque se le insinuó muchísimo. Sino porque en su corazón él aborrecía lo malo y no quería desagradar a Dios. José huyó. Así que caballeros y damas también, por favor, mejor es huir que morir allí, les digo. José huyó. Esa historia la encontramos en detalle en el libro de Génesis, preciosa, se las recomiendo. Pero lo que quiero mencionar es que el favor de Dios estaba en la vida de José, pero José era un hombre que tenía temor de Dios. Yo quiero que en mi vida el favor de Dios esté conmigo, que me lleve a influencia, que me lleve a bendición, que se abran las puertas y que pueda llevar la palabra del Señor donde Él lo determine. Para eso vamos a necesitar algo, una lámpara que tiene que iluminar muchísimo. ¿Sabes cuál es? El temor de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios va a estar con nosotros. ¿Tú quieres el favor de Dios? Yo lo quiero, lo necesito. Necesito tu favor, Señor, para que el favor de Dios resplandezca en nuestra vida. ¿Sabes algo? Vamos a tener temor de Dios. Dale un fuerte aplauso, por favor. Riqueza, honor y larga vida. Dios nos escucha. Nos favorece el favor de Dios con nosotros. Tremendo. Vamos a hacer algo. La vida cotidiana necesita que implementemos esto. No se nos puede quedar simplemente en la enseñanza que escuché un domingo en la iglesia y ese día pues no me gustó tanto, pero bueno. No, tenemos que ponerlo en práctica. Recomendaciones prácticas. ¿Qué hacer? Primero, busca la dirección del Espíritu Santo. Cultiva una relación. Cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios es indispensable. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría nos la da el Espíritu de Dios. Entonces, necesito tener relación con Él, estar cerca de Él. Necesito avanzar con Él. Para cultivar una relación con Él, ¿qué creen que debo hacer? Ayúdenme, por favor. Orar, claro. Es lo primero, orar. Comunicación con Él, hablar con Él. Fíjate que cuando oramos, pues dedicamos tiempo a hablar con Dios. Y cuando uno habla con alguien, le dedica tiempo a ese alguien, lo conoce. Es como un amigo. ¿Quién recuerda de pronto algún amigo, alguna amiga con la que duraban conversando y hablaban y llegaron a conocerse muchísimo, ¿cierto? ¿Le recuerda? Qué bendición que podamos tener esos recuerdos del Espíritu Santo de Dios. Que podamos hablar con Él. Que podamos contarle nuestras cosas. Que tengamos ganas de decirle, mira lo que me pasó hoy. Me siento cargado. Me siento angustiado por esto, por aquello. La palabra me dice que el Espíritu de Dios me consuela, me lleva a toda verdad, me va a guiar, me va a orientar, va a estar en mí. Yo necesito cultivar una relación seria con el Espíritu Santo. Nosotros no promovemos religión, promovemos una relación efectiva, viva, real con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que transforma la vida. Eso es lo que hace que nuestras vidas sean restauradas, hace que nuestras vidas sean transformadas. El estar cerca de Él, el tener diálogo con Él. Así que cultivar una relación nos va a permitir tener temor de Dios, pero va a ser la esencia para todo lo que venga en nuestra vida. Porque si oramos a Él, si hablamos con Él, si lo adoramos a Él, si leemos la palabra, si estudiamos, si nos congregamos, vamos a estar constantemente manteniéndonos encendidos en la búsqueda de la presencia de Dios. No podemos dejarnos apagar. Hoy comienza un mes muy bello, diciembre, hoy es 1 de diciembre. Y de pronto a muchos les llega visita, qué bendición, qué bonito poder compartir con nuestros seres queridos. Eso es muy lindo, pero que nada le quite lugar a Dios.
No, es que ya yo no puedo volver a la iglesia este año porque es que me llegó familia. Pues tráigala. No, no, es que no he orado estos días porque es que llegó familia. No, pues ore y ore por su familia. Que nada te quite. No, pero es que en estos días es que he estado muy ocupado. ¿Y eso, hermano, qué está haciendo? No, 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 es que ha sido muy difícil el domingo porque amanezco con mucho dolor de cabeza. ¿Y por qué amanece con dolor de cabeza? No, porque es que el sábado, como estamos en diciembre, tú sabes, los traguitos y la cosa. Eso no es temor de Dios. Lo que aborrece Dios, debo aborrecerlo yo. ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿A quién estoy agradando? Temor de Dios como un estilo de vida requiere que tengamos asombro por la grandeza de Dios por encima de otras cosas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces queremos es agradar a este, a aquel, a fulano. No, 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 es que no. Yo quiero acompañarlo porque, oiga, hermano, pero es que no le hace bien que usted vaya allá. No, pero es que es fulano de tal. O sea, sí, pero si tú entras ahí no te va a ir bien. Te va a recordar mucho. No, yo ya superé eso. Imagínese, y vio allá el trago de licor como le gustaba y de repente termina tomándolo, retrocediendo a cosas que vivía antes, que no son buenas para su vida, que le hacen daño. Buscar la dirección del Espíritu Santo implica cultivar una relación con Él. Segunda acción concreta: practica, ejercítate en el agrado a Dios. Esto está interesante. Ejercítate en el agrado a Dios. Mira al de al lado. ¿Será que hace ejercicio? Pero perdón, no me estoy refiriendo a ejercicio físico. Me estoy refiriendo a ejercicio de temor de Dios. ¿Qué significa esto? Dile no al pecado. Estorba el pecado. A veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Como no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Como no hay sabiduría, entonces le digo a lo malo bueno. Relaciones sexuales sin estar casado. No, es que hay mucho amor. Listo, puede haber mucho amor, pero le quiero decir algo. Se llama pecado, se llama fornicación, lo dice la Biblia. No, es que una canita al aire. Pues, hermano, una canita al aire es una infidelidad. Eso se llama adulterio, trae maldición. Eso se le enreda la vida. No, es que fue solo una canita, media canita al aire. No, media canita, una, dos canitas, tres canitas. Se llama pecado. Es desagradable a Dios. No hay temor de Dios ahí. No te sientas juzgado con mis palabras. Es más bien el amor de Dios confrontándonos para decir que a partir de ahora, sea lo que sea que estuviese sucediendo en nuestra vida, es un nuevo comienzo para comenzar a vivir a la manera que Dios quiere que vivamos, en la cual le decimos que el temor de Dios es fundamental, que lo quiero honrar, que reconozco su grandeza, que cuando Él está siento escalofríos, pero de bendición de saber que el Todopoderoso se ha fijado en mí. Entonces mi camino tiene que andar el sendero que Él tiene para mí. Y habrá bendición, habrá riquezas, habrá honor, habrá larga vida, habrá bendición. Escuchará mi oración y su favor estará conmigo, pero necesita de mí y está demandando de mí que yo tenga conciencia de Él y tenga temor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Rey, por favor. Busca la dirección de Dios, cultiva una relación. Practica el agrado a Dios. Dile no al pecado. Vamos a ejercitarnos. Y tercero, me encanta esta: sé coherente. Sé coherente. ¿Cómo así? Claro. Vivir lo que hablamos para hacer testimonios. Más que lo que decimos, que nuestra vida refleje ese temor de Dios. Puedo decir muchas cosas con mis labios, pero si mis actos van en contravía de lo que digo, estoy siendo incoherente. Para que el temor de Dios sea un estilo de vida, yo debo ser coherente. Es decir, que lo que estoy leyendo en la Biblia lo estoy practicando. No es fácil, no quiere decir que seamos perfectos. No, para nada estoy pretendiendo decir eso. Pero sí estoy diciendo que hay un camino en el cual nosotros debemos caminar en santidad. Y eso es agradando a Dios. Puede que haya momentos donde nos equivoquemos, sí, pero serán excepciones muy puntuales, porque mi día a día debe ser
un día a día con Dios. Un día a día con el Señor. Ser coherente significa tener un estilo de vida en santidad. En santidad. Hay profundidad en el temor de Dios. Dios tiene revelación y bendición allí para nosotros. Hay advertencias. Pero sepa usted que hay bendición y beneficios para aquellos que optamos por caminar en el temor de Dios. Y necesitamos practicarlo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ejercitarse en el temor de Dios? Yo le invito a que se coloque sobre sus pies y lo primero es que oremos a Él. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra me enseña lo que significa tener temor de Jehová. Y ese temor de Dios me lleva, me impulsa a buscar una vida en santidad. Pero reconozco, Señor, que lo he querido, pero no lo he logrado. Muchas veces lo he intentado y he dicho, no voy a volver a hacer eso. Voy a romper esa relación. Voy a quitar esas cuentas que sigo. Sin embargo, una y otra vez he seguido allí. Espíritu Santo de Dios, eres tú, Señor, quien da el temor del Señor. Que esa luz, esa lámpara encendida en mi vida aumente, Señor. Dame entendimiento, dame convicción de pecado para saber qué es aquello que te agrada a ti y qué es aquello que te desagrada. Dame entendimiento de los tiempos. Sabiduría, la necesito, Señor, porque muchas cosas he creído que son buenas cuando realmente son muy malas. Hoy te pido perdón. Te pido perdón por hacer mi voluntad. Te pido perdón por no consultarte. Te pido perdón por creer que soy más sabio que tú. Te pido perdón, Señor. Y reconozco mi necesidad de ti. Necesito de ti. Mi necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, Señor. Espíritu Santo de Dios, aumenta en mí, Señor, el temor por ti. Ese respeto reverencial, ese asombro ante tu majestad, ante lo grande que eres. Dame la sabiduría para poder aborrecer lo malo. Lo que tú aborreces, yo quiero aborrecer. Y lo que tú amas, yo quiero amar. Guíame para poder obedecerte, Señor. Guíame, Señor, porque necesito obedecer tu palabra, tu dirección. Grande eres, Dios. Anhelo, no te lo puedo negar, Señor, anhelo tu favor en mi vida. Lo necesito. Tantas dificultades he tenido. He buscado, Señor, salir adelante por un camino, por otro. Y el camino genuino para salir adelante eres tú. Solo tú, mi Rey. Tú dispones las puertas que deban abrirse para que la bendición llegue a mi vida. Hoy, Señor, me ocupo de tener temor de Dios en mi corazón. Y quiero actuar, Señor. No me quiero quedar simplemente creyendo que esto es bueno, pero necesito ponerlo en práctica. Por eso determino. Dile al Señor, yo determino, Señor, buscar dirección en ti. Cultivar una relación contigo. Ejercitarme en lo que te agrada a ti. Decirle no al pecado y sí a tu voluntad. Estorbar el pecado. Terminar las relaciones dañinas de maldad en mi vida. Cortarlas de acuerdo a tu voluntad y propósito. Que crezca en mí, Señor, y se multiplique la gratitud, la honra y la obediencia. Porque necesito ser un hombre, una mujer
coherente, de testimonio. Que lo que leo en la palabra lo experimente en mi vida. Que lo que digo con mis labios sea real. Vengo ante ti, Señor, y reconozco que tú eres santo. Solo tú, Dios, santo, santo por siempre. Y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes en ese camino, porque quiero seguir tu camino, Señor. Te anhelo, Dios, y te adoro.